de la reunión, compartiendo Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 1. Compartimos la palabra del Señor. Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Amén, hasta ahí. Puede tomar su asiento. Por naturaleza, antes de ser creyentes, cada uno de nosotros, cada persona no creyente, está espiritualmente muerta. Y no es porque pecamos que estamos muertos. No es porque pecamos que estamos muertos. Estamos muertos porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Hoy muchos piensan que los pecadores están enfermos espiritualmente, pero nuestro pasaje nos muestra que no es así, que cada persona no creyente está muerta. ¿Qué nos dice este pasaje? Nos dice que el Señor nos dio vida ¿cuándo? Cuando estábamos muertos. Estábamos muertos. Una persona muerta no siente nada. Una persona muerta no escucha, no habla, no tiene frío, no tiene calor, no siente olores, no siente nada. Está muerto, está sin vida. De la misma manera, cada pecador se encuentra muerto, en muerte espiritual. No responde a las cosas de Dios, a las cosas espirituales. No tiene vida espiritual. Y Pablo usa aquí, en este pasaje, la imagen de un cadáver. Cuando estábamos muertos, dice. Esa era nuestra forma de vida antes, apartados de Cristo. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y esta imagen es más que solamente poética. Describe nuestra condición apartados de Cristo. El pecado literalmente nos lleva hacia nuestra tumba. Separado de Cristo, pereceremos, escuche bien, pereceremos una muerte eterna. Aquellos que no han creído, aquellos que no han confiado en Cristo, aquellos que están sin Cristo, perecerán una muerte eterna, gracias al pecado del cual son esclavos, al cual siguen felizmente, al cual abrazan, al cual no quieren soltar. El pecado promete muchas cosas, pero lo que llega al final de cada día es un cadáver podrido. Es lo que está diciendo Pablo. Un cadáver podrido. ¿Por qué es tan importante para nosotros, los cristianos, entender nuestro estado de pecado cuando estamos apartados de Cristo? ¿Por qué es importante? Porque entender nuestro pecado, nuestro estado de pecado, es muy importante para tener una comprensión clara y real de lo que significa ser salvados por Dios. Y la salvación es una obra iniciada por Dios, totalmente, porque estábamos muertos. Es una obra iniciada por Dios, lograda por Dios, según los propósitos de Dios. Y quiero que pienses en esto. ¿Quién más podría haber iniciado este milagro de la salvación? Nosotros no lo creo. Recordemos que apartados de Cristo estamos muertos, esclavizados al pecado. ¿Y cómo responde un cadáver si no siente nada, si está muerto? No sé si recordarán la historia de Lázaro y el Señor. Allí nuestro Señor, cuando Lázaro estaba muerto, nuestro Señor habló
y Lázaro se levantó de los muertos. No quiere decir que cuando iban en algún camino, en algún momento, el Señor le dijo a Lázaro, cuando tú mueras, yo te voy a dar instrucciones para que tú me ayudes, a que yo te pueda ayudar a que tú te levantes de los muertos. No. El Señor habló, el Señor fue quien dio vida, así fue su llamado eficaz. Alabado sea nuestro Señor, porque Él no nos deja, como dice Pablo aquí, muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué dice el versículo 4 del mismo capítulo 2? Dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, ¿qué hizo? Nos dio vida juntamente con Cristo. Y este es un recordatorio para aquellos cristianos de que la vida viene del Señor, la vida espiritual, la nueva vida viene del Señor. Y de esta palabra, pero Dios, un famoso predicador muy antiguo, Martin Lloyd-Jones, dice al respecto. Con estas dos palabras llegamos a la introducción del mensaje cristiano. El peculiar y específico mensaje de la fe cristiana nos ofrece. Estas dos palabras en y por sí misma contienen la totalidad del Evangelio. Pero Dios. El Evangelio nos habla de lo que Dios ha hecho, de la intervención de Dios. Es algo que viene fuera de nosotros y nos muestra esa obra maravillosa, sorprendente y asombrosa de Dios. Y el énfasis aquí, en estos versículos, está en la acción de Dios, porque nosotros estábamos muertos. Y quizás es fácil pensar en la salvación de una manera muy centrada en el hombre. Yo elegí a Dios, yo acepté a Cristo, yo creí a Dios. Es fácil hacer esto porque en parte, en un sentido, es una gran verdad. Sin embargo, la Escritura deja muy claro que nuestra fe, mediante la cual podemos ejercer el arrepentimiento y confiar en nuestro Señor, ¿de quién viene? Es una dádiva del Señor. Y eso viene cuando Él cambia y regenera nuestros corazones. Necesitamos que Dios nos resucite, porque los muertos nos hablan, nos sienten, no pueden hacer nada. Muchos piensan que estamos enfermos y que necesitamos una receta para nuestra enfermedad, que necesitamos seguir unos pasos en la Biblia para ser curados, pero no es así. Necesitamos ser levantados de los muertos. Tú que estás lejos de Cristo, que no tienes a Cristo, necesitas ser levantado de los muertos, porque estás muerto. Esto no significa que vamos a esperar de una manera pasiva a que Dios haga algo, a que Dios nos levante. Porque tenemos una responsabilidad, la cual el mismo Señor Jesucristo en Marcos capítulo 1, versículo 15 dijo, un llamado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Y me gustaría concluir con una frase de Carlos Riley acerca de este pasaje. Y él dice, para aquellos que no conocen al Señor, que no aman a Cristo, que no tienen a Cristo y que están muertos en sus pecados, dice, ¿y tú, amigo, por qué eliges la muerte? ¿Es la paga del pecado tan dulce y buena que no puedes renunciar a ella? ¿Te da este mundo tantas satisfacciones que no puedes renunciar a ellas? ¿Te produce tanto placer servir a Satanás que no quieres que tú y él se aparten jamás? ¿Es el cielo tan insignificante que no vale la pena buscarlo? ¿Es tu alma tan poca cosa que no merece una lucha para salvarlo? Y sigue la cita y dice, vuélvete, antes de que sea demasiado tarde. Dios no quiere que perezcas. Dice el Señor, vivo yo, que no quiero la muerte del que muere.
Jesús te ama y Jesús se aflige al ver tu necedad. Lloró sobre la malvada Jerusalén cuando él decía: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos y no quisiste? De seguro que si te pierdes, solo tú tienes la culpa. Pero despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Espero que estas palabras puedan obrar en tu vida y puedas venir a Cristo. Señor, te damos gracias. Gracias por tus palabras, Señor, no son las de los hombres. Tu palabra que hoy nos llama a arrepentirnos una vez más porque